Esto es un himno de libertad, esto es un himno que expresa y demuestra de lo que son capaces los hermanos dominicanos por conseguirla. Que realmente este himno emociona. Este himno emociona, este himno me hace sentirme dominicana, este himno me ha hecho amar a República Dominicana. Hola amigos, ¿qué tal están? Si no me conoces, me presento, mi nombre es Lari Frido y este es mi canal de video reacciones que tiene como objetivo reaccionar a culturas, tradiciones, costumbres alimentarias de Latinoamérica y del mundo. En el día de hoy voy a enfrentar un gran reto, ya que me dijeron mis suscriptores que yo tengo otro canal de YouTube y tengo varios suscriptores de República Dominicana y me advirtieron que mejor escuchara la canción primero, el himno que lo escuchara primero, porque me dicen que puede ser muy emotivo, que puede hacer incluso llorar a las personas, pero yo no les hice caso y no escuché el himno. Pero sí estuve estudiando algunas cositas para, además de hacer una reacción, hacer un análisis de cada una de las estrofas de este himno y hablarles un poquito de su significado. Por supuesto, les agradecería que en los comentarios me enriquezcan esta información que les voy a estar dando en el video del día de hoy. Ahora sí, sin más, empecemos con esta reacción al himno de Quisqueya. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Bueno, para inician hablando de los quisqueyanos. A mí siempre me ha gustado más decir Quisqueya a decir República Dominicana. Quisqueya era como reconocían los aborígenes, digamos, a República Dominicana, así era como la nombraban. Y entonces Emilio Frujón, si no me equivoco, que fue el que escribió el himno, quiso usar la palabra quisqueyanos, que es como el hijo de Quisqueya, el que vive en República Dominicana, el dominicano. Importante, en la parte que dice, y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto y glorioso pendón. El pendón se refiere a la bandera y cuando dice el mundo a la faz ostentemos, hace referencia a que va a mostrar, va a poner ante cara de todo el mundo con orgullo la bandera de República Dominicana. Empieza bien. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Bueno, salve era una forma de saludo que se usaba en la antigua Grecia y es como dándole un saludo al pueblo de República Dominicana. Vean que había estudiado pero no había escuchado la letra conmueve realmente. Es como dándole un saludo al pueblo de República Dominicana o de Quisqueya por haberse liberado de forma intrépida y de forma fuerte, demostrando su valor, de España, que eran los que en ese momento los estaban colonizando. Qué bonito. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo vivir. Wow. Bueno, en esta parte se me pone la piel de gallina. En esta parte está como haciendo referencia a que ningún pueblo merece la libertad si no es capaz de luchar por ella. Siendo de Cuba, se podrán imaginar que estas líneas me llegan hasta doler, no los puedo engañar, son muy reales. Todo aquel que permite ser sometido, todo aquel que permite ser esclavizado de forma inerte, sin sentir el heroísmo viril, ahí se refiere como al heroísmo masculino. Cuando dicen viril se refieren a masculinidad. No merece ser libre. Qué fuerte mensaje de este himno. Más que estrella la incógnita y flaca, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres amar. Wow. En esta parte está diciendo, como dice Quisqueya, la indómita y brava. Se está refiriendo a que en República Dominicana
es indomable, que no va a permitir que nadie venga a controlarla, que nadie venga a quererse aprovechar, que los dominicanos no van a permitir que nadie le robe su patria. Y dice que si fuera 1000 veces esclava, otras 1000 va a ser capaz de liberarse, o sea que van a luchar por su libertad las veces que sea necesario, y que si viene otra persona, que si viene otro gobierno, que si viene alguien a tratar de esclavizarlos, nuevamente van a luchar al precio que sea necesario por su libertad. Wow. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señora desde las carreras Belén, campos fueron que cubiertos de gloria se ven. Estas líneas tratan de negociaciones engañosas que hubo entre los gobernantes de República Dominicana y los gobernantes de Haití. Y esto provoca la invasión haitiana en República Dominicana, y esto hace que inicie una guerra que duró 12 años contra el ejército de Haití. Estos fueron 2 batallas, según tengo entendido, que se libraron en República Dominicana contra el ejército haitiano, en las cuales en las 2 salieron victoriosas las tropas de República Dominicana. Entonces el autor del himno, Emilio, lo pone como una referencia, digamos, de todas las demás batallas que se libraron, que fueron muchísimas, contra el ejército haitiano en esos 12 años de lucha. Lo que me encanta de este himno es que como que va relatando, según veo, cada una de las partes, cada una de las épocas históricas de República Dominicana. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Bueno. En esta parte, cuando dicen el genio de Sánchez y Duarte, hace referencia a 2 de los padres de la patria. Déjenme buscar, porque no me quiero equivocar, tengo entendido que son 3. Pero bueno, en esta parte hace referencia a 2 de los padres de la patria, Francisco de Rosario Sánchez y Juan Pablo Duarte y Díez. No recuerdo el nombre del tercer padre de la patria, por favor, déjenmelo dicho en los comentarios. Cuando habla de la cima del heroico baluarte, hace referencia al 27 de febrero de 1844, cuando un grupo de quisqueyanos dan el grito de victoria, el cual estarían ya siendo libres una vez más, y estarían cumpliendo el sueño de estos padres de la patria. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego real. Cuando hablan aquí del inconsulto caudillo, están hablando de Pedro Santana, el cual tengo entendido que ocupó la presidencia, cuando realmente no le correspondía ocuparla, pero bueno, la ocupó, y sin consultar con nadie, sin preguntar absolutamente a ninguno de los consejeros que tengo entendido que en ese momento tenían para tomar las decisiones más importantes del país, volvió luego de tanta lucha por liberarse de España, luego de tanta sangre derramada por liberarse de Haití y expulsarlo de sus tierras, volvió a hacer de República Dominicana una colonia de España. Traicionó los principios, traicionó a su pueblo y volvió a entregarle República Dominicana a España. Y por eso se dice la bandera de fuego, porque era la ira que sentían los dominicanos, era la ira que sentían los quisqueyanos hacia este inconsulto caudillo que se atrevió, luego de tanta lucha y de tanto sacrificio por la libertad, a volver a anexar República Dominicana a España. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, me encanta. De las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Ya estoy conmovida, me encanta, porque este himno yo no lo había escuchado nunca, pero sí me había puesto a estudiar para hacerles este video. Entonces me encanta, es que
ya sé por qué me decían que conmueve tanto a los de República Dominicana, porque el himno narra su historia, el himno habla mucho de cómo son los dominicanos, el himno habla mucho de todo lo que lucharon para conseguir la dominicanidad, todo lo que lucharon para tener a su país libre. Entonces en esta parte, según estudié, hablan de un incendio que tengo entendido que se dio en República Dominicana cuando, al verse sin salida, prefirieron quemar su país antes de entregárselo a los españoles. La ciudad estuvo ardiendo y aquí expresa la parte de Castilla al soberbio león. Los españoles desde luego se quedaron totalmente sorprendidos, pero bueno, esta gente son capaces de hacer cualquier cosa por lograr la libertad. Wow, esto es hermoso. Me encanta. O sea, para mí la libertad es una palabra súper importante. De hecho, la llevo tatuada. Y esto es un himno de libertad. Esto es un himno de libertad. Esto es un himno que expresa y demuestra de lo que son capaces los hermanos dominicanos por conseguirla. Y por supuesto que no van a permitir que nuevamente les sea arrebatada. Compatriotas nos leemos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que se puede mostrar con total orgullo, con total dignidad, que pueden tener su frente en alto porque fueron capaces de destruir todo su país, pero jamás lo iban a entregar, jamás iban a permitir ser esclavos ni de España, ni de Haití, ni de nadie. Wow, o sea, ustedes me verán y dirán, pero ella estaba emocionada, pero es que realmente este himno emociona. Este himno emociona, este himno me hace sentirme dominicana, este himno me hace sentir que yo viví todo esto y este himno me hace hasta querer defenderlo, ¿verdad? Se lo juro. Es que pierdo hasta la voz. Qué santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Aquí cuando hablan del clarín, están hablando de ese clarín que resuena cuando un país, una nación está en guerra, o sea, cuando un país o una nación estaba en guerra en aquellos tiempos, ¿no? Eso hace referencia a los campos en los cuales los quisqueyanos le propiciaron una derrota tanto a españoles como a haitianos defendiendo su patria. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Wow, 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 wow. Y al final, como dice 3 veces libertad, o sea, los campos de gloria, como ya les había dicho, se refieren a todos esos lugares en los cuales hubo una batalla, que imagino que fueron muchísimos, y es un himno de libertad, es un himno de guerra, es un himno que dice lo que cada dominicano siente, es un himno capaz de hacer sentir a personas como yo, que por ejemplo soy cubana, es capaz de hacernos sentir el amor por República Dominicana. Hace un relato tan exquisito, Emilio, en este himno, que hace que uno sienta todo lo que vivieron aquellos que lucharon por la libertad de República Dominicana. Hace que uno llegue a sentir amor por Quisqueya, hace que uno llegue a sentir admiración infinita por todas aquellas personas que lucharon por lograr la libertad de República Dominicana. Es que este himno me ha hecho amar su país. Lo digo sin que me quede nada por dentro. Este himno me ha hecho amar a República Dominicana. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y emocionado como lo hizo
conmigo. Déjenme por favor dicho en los comentarios qué otro dato ustedes creen que es válido aportar a este video. ¿Qué otra información ustedes creen que yo debería saber acerca de este himno de República Dominicana? Déjenme dicho por favor el nombre del tercer padre de la patria, el cual no se menciona en el himno y a mí se me olvidó por completo el nombre. Déjenmelo dicho en los comentarios. Déjenme dicho también qué significa esa cruz blanca en la bandera de República Dominicana. Suscríbanse a este canal, recuerden que es totalmente nuevo y aquí estaremos haciendo reacciones a todos los países de Latinoamérica y del mundo incluso. Desde luego seguiré haciendo reacciones a República Dominicana y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video en el cual estaremos descubriendo juntos nuevos lugares.